Uno, el examen físico, el tipo de respiraciones. Tienen que hacer posiciones en relación, por ejemplo, a autopnea, platipnea. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya. Y también tienen que hacer en relación a lo que es una patología, ya sea síndrome de condensación, neumonía y reactivar bronquial como el asma o derrame pleural. Tienen que realizar un video en dispersión, palpación, percusión y auscultación. Vamos a ver lo que es el síndrome de hiperreactividad bronquial con el tema que es de asma bronquial. Entonces, veamos, tenemos que tomar en cuenta que esta patología generalmente tiene una incidencia entre 3 y 7% de la población adulta. Vale decir que acá, si nosotros tomamos en cuenta esto, debe haber acá, si son entre unas 3 a 7 personas que tienen problemas de asma, seguramente. Si preguntamos, debe haber entre 3 y 7 personas, por lo menos, ¿no? 2 millones de visitas de emergencias en Estados Unidos. Miren, los niños están más predispuestos que las niñas. Cuando nacen, los niños tienen mayor tendencia a hacer broncoespasmo. En relación a las niñas, tienen mucho que ver con la parte anatómica. En adultos jóvenes, la enfermedad afecta más a las mujeres, y en ancianos esto se va a equiparar. El diagnóstico de asma, vamos a ver que es un complejo de, que es un componente de signos y síntomas, o sea, un síndrome. Lo vamos a realizar, por ejemplo, en la parte clínica y también con el apoyo de estudios de gabinetes como la espirometría. Pero en el concepto podemos nosotros tomar en cuenta que la patología de lo que es el asma va a tener un componente de broncoespasmo, de inflamación y de hipersecreción. Entonces, la mayoría de los conceptos indican de que es un síndrome inflamatorio crónico de la vía respiratoria que se caracteriza por broncoespasmo, hipersecreción e inflamación. Vale decir que el bronquio, esto es normal y esto es patológico, lo que hace es broncoconstricción, inflamación e hipersecreción. Y el paciente empieza a tener disnea, o sea, falta de aire, sensación subjetiva de falta de aire. Empieza a tener en el examen físico, opresión torácica, tos, además de eso tiene sibilancias a la auscultación y todo eso. Pero si nos damos cuenta acá, miren, acá empieza todo. O sea, el bronquio está disminuido en la luz y además está con bastante secreción. ¿Sí? La etiología tiene mucho que ver, por ejemplo, con un componente un tanto hereditario. No es que mi mamá es asmática, mi papá es asmático, los asmáticos no tienen mucho que ver. No es, digamos, una herencia directa. El componente relacionado al medio ambiente. Relacionado al medio ambiente, vale decir que el paciente nace con un asma. Pero ¿qué va a desencadenar que el paciente haga asma? A desencadenar este medio ambiente. O sea, que estamos acá. Entonces, sobre la base genética, papá, mamá, asmático, abuelo, tío, no sé. Hay la combinación medioambiental
Un broncodilatador, ¿no? Componente inflamatorio, ¿qué puede ser para inflamación? Un antiinflamatorio, ¿o no? Decimos que el asma tiene hiperreactividad, lo que da la broncoconstricción, le da la inflamación y le da hipersensación. Un broncodilatador, un antiinflamatorio debe ser sistémico, debe ser local. Habíamos indicado de que los factores que van a desencadenar el asma no se ve del asma, porque se ve de la predisposición genética, y sobre eso va a actuar el medio ambiente, en este caso, como desencadenar. ¿Cuáles son? Polvo, ácaros, el ácaro, el polvo, fármacos, medicamentos, tantos tipos de alergenos que existen. Vamos a tomar en cuenta eso en el desencadenante. Una teoría llamada teoría de higiene. Recordar en este estudio que se hizo en las Entonces, la teoría de la higiene indica de que, bueno, antes de eso se conoció en los niños que nacieron los niños, se empezó a estudiar de esos niños, alrededor ya adultos, y se puede evidenciar de que ¿quiénes hacían mamá? Aquellos niños que eran amamantados por leche materna. O sea, eran alimentados con fórmula. O tenían mayor tendencia, no es que digamos todos, pero hay una tendencia de que algo más asma. También aquellas familias donde, por ejemplo, eran tabaquistas, papá, mamá fumaban, por decir así, los niños tenían mayor tendencia a ser asma. O sea, se hizo estos estudios y también se propuso la teoría de la higiene, que decía, la teoría de la higiene, lo mismo, ¿no? Hay un balance entre TH1 y TH2 que tiene que ver con la inmunidad tumoral, la inmunidad celular. La teoría decía que con una predisposición genética interactúa el medio ambiente, pero ¿cómo? Niños con mala higiene, niños numerosos, hacinamiento, una familia de 10 niños, 8 niños, una familia, contaminación ambiental, enfermas de diarreas, iras, edras, apenas llegamos en agua potable, por decirlo así, del río, o sea, estos niños generalmente enferman de todo, pero están en contacto más con los alergenos, porque están en contacto con todo. En cambio, los niños más cuidados, mejor higiene, mejor confort, son familias pequeñas, puede haber tabaquismo, apenas se resfría al pelear. Apenas tiene, qué sé yo, fiebre, antibiótico. Así es. Y apenas está, digamos, la radiografía de la maníaco, tiene mayor tendencia a ser atópicos, aumenta la atopía, mayor tendencia a ser asma. Estos niños finalmente pueden estar sometidos también, además de que es parte de tabaquistas. Esto hace de que tengan mayor riesgo de asma en relación a estos otros niños que son más investigados por ellos. Más o menos en relación a los que son regulares. De todo, y hacer, y lo tiene mucho que ver esta teoría. En conclusión, estos niños tendrían menos
patología en relación a estos organismos. Tiene mucho que ver lo que H2 y H2, la unidad, en este caso celular, inhibe la producción de inmunoglobulina E, en cambio la otra favorece la inmunidad corporal a la producción de inmunoglobulina. Entonces, tiene mucho que ver el paciente asmático porque el tipo E, inmunoglobulina, tiene mucho que ver con la inmunidad. Hay factores directos e indirectos. ¿Quiénes hacen asma en qué momento? ¿Cuál tiene asma? Vuelca azul. Cuando vuelca azul apenas el paciente que pasa. Vuelca azul y el paciente asmático puede llegar a tener crisis. Porque ese Dios se estresa, un problema, una discusión, o se toma un fármaco o un medicamento. Y nada, hay y empieza. Entonces, puede haber factores directos y indirectos que van a desencadenar en este paciente aumentar la contaminación, el moho, los ácaros, pelos, tabaco, fármacos, la presentación actual hace una prevención intrínseca, extrínseca, actualmente hacemos la seguridad tanto intermitente y persistente. ¿Cuándo es intermitente? Alguna vez en su vida, con todo el recuerdo que a mí me dio de peladito cuando tenía 8 años, y ahora, ya hasta ahora que tengo 20 años, nuevamente me dio intermitente, alguna vez, pero puede ser que sea persistente, leve, moderada, severa. Leve, de cuento doctor, entrando después de 1 año más o menos, o 2 años, me empezó a dar una vuelta difícil de algo. O persistente, moderado, doctor, ya en este año ya caí 3 veces más persistente, pero ya moderado. En cambio, cuando es severa, prácticamente todo los pacientes viven, o sea, no puede hacer actividades, no puede trabajar, apenas está qué sé yo, yendo a trabajar, y nuevamente cae otra vez. O sea, tiene mucho que ver con el de la salud. La fisiopatología es muy interesante para poder entender, para que más o menos entendamos lo que está pasando en relación al agua. Y nosotros tenemos en cuenta que por vía inhalatoria ingresa el alergeno. ¿Dónde ve? Para los pulmones. También se necesita los macrófagos, va a ser fagocitado, y además va a ser bastante importante el alergeno, digamos, no será más un alérgico alcohólico. Inhalé y se lo vamos a la vía respiratoria, entra en contacto con esto, ¿cómo se llama? Celular celada. Estas células celadas son más posibles, se liberan, rompes y hacen que se libere toda esa cadena de neuronas inflamatorios, cuáles son histaminas, citocinas, proteínas, además de oxinógenos, toda aquella cadena de la inflamación, leucotrienos, y todo esto produce que broncoconstricción, inflamación, además de activación de las neuronas anteriores. En otras palabras, todo esto hace que el paciente pueda tener la crisis de asma o el broncoespasmo, pero en conclusión, habrá un medicamento que inhiba alguna de estas vías y por ende no va a darse todo esto. Entonces no le broncoespasmo. Si yo inhibo la liberación, por ejemplo, de más músculo, que se rompa la macroma, ¿será que hay un medicamento que estabiliza la macroma? ¿Antihistamínico? Sí, la antihistamínica. A veces la histamina, hay una histamina. Los broncodilatadores, como el salbutamol, podemos dar un antihistamínico porque va a bloquear esta vía. Sí, puede ser. Pero en el asma, no se ve. Habrá algo que está sobre la membrana o macrocosita, una hormonas, por ejemplo, el bromolicato de sodio, el bromil, que estabiliza la membrana de como no se rompe, no hay broncoespasmo. Pero es como prevención, o sea, el propio
produciendo alimentos, de forma de correr. Bueno, ya se dio, ya pasó el problema de crisis, ya tiene broncoconstrucción, inflamación del costo de la producción, por ¿entendés la parte? Es importante la fisiopatología para poder entender sobre qué es la parte de lo que es el tratamiento. Para la fisiopatología, seguramente va a ser bronquio normal, bronquio con broncoespasmo. ¿Y qué tiene el paciente en la parte clínica? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere? Disnea. El paciente va a requerir disnea. ¿Qué es la disnea? Sensación subjetiva de falta de aire. Tos, opresión torácica. Sobre esta base, el paciente, el antecedente que tiene generalmente es, doctor, le cuento que yo siempre, cada vez, puede decirles que vuelca sur y empieza a tener tos, le falta el aire. O puede ser que empiezo a correr, a hacer ejercicio y empiezo a toser, empieza a tener falta de aire. O sea, ya tiene un antecedente el paciente. Desde peladito siempre ya tuve este problema. Y a la auscultación vamos a encontrar sibilancias bilaterales. Los dos pulmones van a tener a la auscultación sibilancias. En cambio, un paciente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el antecedente es diferente. Igual habrá sibilancias, roncos en EPOC, pero el antecedente es la exposición en EPOC al tabaco generalmente, o factores ambientales, ocupacionales y demás. El paciente te va a decir, doctor, le cuento que yo de peladito no tenía ningún problema de los pulmones en EPOC, pero a partir de los 40, 50 años empezó mi pecho a trancarse. No creo que sea este paciente con asma, debe ser EPOC, porque tiene un antecedente de exposición a tabaco, no sé, cocinaba leña, trabajaba en una pollería con pollos a la brasa, no sé, algo que haga que pueda producir un problema de EPOC. ¿Se entendió? Muy diferente el antecedente de un paciente con asma a un paciente con EPOC, ¿no? El EPOC, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dos patologías, enfisema y bronquitis crónica, no comprende más patologías. Entonces el paciente, repito, va a indicar los síntomas posterior a un evento, probablemente. Ellos saben, algunos pacientes, yo creo que va a volcar sur, porque ya se siente medio que ya les empieza a poner el pecho, empieza a tener tos. O los cambios estos pueden tener generalmente en la madrugada, en la noche, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos datos en el paciente. Claro, hay desencadenantes y de todo tipo. Estos pacientes además puede ser que no solamente tengan síntomas relacionados a lo que es la parte respiratoria, pulmonar, también pueden tener antecedentes de rinitis, o también pueden tener antecedentes de dermatitis. Además, preguntemos en los papá, mamá, hermanos, no sé, ¿tiene algún antecedente? Preguntemos si su papá o su mamá tiene problemas de asma, tiene rinitis. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces es importante todo esto en la parte clínica para poder entender si es asma o no es asma. Sibilancias, repito, bilaterales en los dos pulmones. Si fueran sibilancias unilaterales, un solo pulmón, no creo que sea asma, porque el asma son los dos pulmones. Si fuera un solo pulmón, yo voy a pensar que puede ser un cuerpo extraño, un tumor, que solamente de aquí normal, no como da. El asma son los dos pulmones. ¿Entendido? ¿Sí? Y el tratamiento, el diagnóstico es de gabinete
espirometría, prueba de broncodilatación. Podemos hacer también test de broncoprovocación y también un flujo expiratorio máximo, tipo flujo, flow. Pero, ¿de qué se trata esto? Básicamente el diagnóstico es espirometría, con prueba de broncodilatación positiva, pero cuando el paciente está con una espirometría normal, podemos hacer provocación para poder producir broncoespasmo. Pero a ver, leemos por partes. Repetimos: tos, disnea, sibilancia, compresión torácica, lo que el paciente va a referir generalmente. Dijimos antecedentes clínicos de episodios recurrentes de sibilancia, de peladito. El paciente desde niño ya tiene problemas de... Su mamá siempre llevaba desde, no sé, 5 años, 6 años, desde que nació, les va a decir, siempre nebulizado. Tos nocturna, con el ejercicio, compresión torácica, antecedentes de rinitis, asma en los padres y hermanos. Cuando la función es leve o moderada, se escucha sibilancia, sí, inspiratorias, expiratorias, pero cuando es severa, muchas veces pueden desaparecer las sibilancias, ya no se escucha nada. Y uno dice, está mejorando el paciente. Sin embargo, no, está empeorando, está con signos de hipoxemia. Saturación normal es de 95 a 100, ¿verdad? Estos pacientes pueden estar menos de 80 de saturación, 70, no sé. O sea, menos de 90 va a estar, ¿no? Menos de, porque recordar que menos de 93, 90 requiere oxígeno. Además de eso, el paciente va a tener seguramente signos de insuficiencia respiratoria. Va a estar muy taquipneico, muy disneico. Este paciente probablemente va a llegar a ser un paro si es que no actuamos de inmediato. Va a ser un paro por hipoxemia. Recordar que puede ser que ya no se escuche sibilancias. Tenés que ver, está cianótico bastante. Entonces, el diagnóstico, dijimos, es con la espirometría, donde tengo que encontrar una prueba de broncodilatación positiva. ¿Cómo es eso, broncodilatación positiva? Nosotros lo que hacemos es aplicar un broncodilatador y tiene que mejorar el volumen expiratorio forzado del primer segundo, o la capacidad vital forzada, más de 12% más 200 ml. Seguramente esto les voy a preguntar en su examen, en la espirometría. Ahí está la espirometría. Vamos a ver este video cómo se realiza. Creo que ya vimos, ¿no? La anterior clase. ¿Espirometría? A ver, veamos. Meta aire y sople. Durante unos 6 segundos va haciendo la expiración forzada. Durante 6 segundos tiene que hacer el espirómetro. Han visto que tiene que inhalar lo más y soplar con mucha fuerza. En el primer segundo, meta aire y sople. Y todo lo que ingresó sale y vamos a poder evidenciar en lo que es en el espirómetro. Si hay broncoconstricción, el volumen expiratorio forzado del primer segundo va a estar disminuyendo. Lo mismo, otro tipo de espirómetro, lo mismo. Meta aire y sople. Sople, sople, mira, hasta con incentivador, con un globito para que sople el paciente. Sople, 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 pum. Ok, ya reventó. Algunos tienen con incentivador, ¿no? Incentiva para niños generalmente. Vienen algunos con un globito, con una casita, vienen así con un globo, el globo feroz, digamos, sople. O sea, hay varias formas de incentivar para los niños. ¿A partir de cuántos años se hace la espirometría? A partir de los 5 años generalmente, cuando el paciente comprende el estudio. Antes no lo comprende, no sopla, digamos, no va a tener la idea para hacer bien este estudio. En otras palabras, la espirometría es el gol estándar para el diagnóstico de asma, es la prueba de oro para diagnosticar asma. Porque sibilancias no solamente para en el asma, también ya vimos que puede ser en el EPOC, también en la bronquiectasis, también en neumonías atípicas, o sea, puede darte en varias patologías. Pero el asma se va a diagnosticar con este estudio
que se realiza, también se hace en el hospital. ¿Cómo lo hacemos? Indicamos que el paciente inhale profundamente y sople. Por lo menos unas 3, mínimamente, 3 buenos soplidos. El aparato indica está bien o está mal. Si está, digamos, no está con criterios aceptables, reproducibles, tienes que volver a hacer hasta que esté bien. Por lo menos 3 buenos soplidos. A veces tarda bastante tiempo, ¿no? Muchas veces el paciente no lo comprende, tiene que volver el paciente al día siguiente. No vaya a practicar, vuelve mañana porque se va agotando el paciente. ¿Entendido? Muy bien. Pero hombre, adelante. Lo que se encuentra alterado es el flujo, no doctor, porque el volumen respiratorio se mantiene normal, ¿no? Vamos a ver. A ver, veamos. Interpretemos la espirometría. ¿Qué es lo que vamos a ver? Recordar que la espirometría va a poder tomar en cuenta lo que son los volúmenes y las capacidades. Existen 4 volúmenes. A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano. ¿Hay 4 volúmenes? Hay, A usted, a ver, vamos. volumen corriente, volumen residual, volumen inspiratorio y el volumen expiratorio. Está bien, pero más fuerte para que escuche la canción. Silencio, escuchen por favor. Volumen corriente, volumen residual, volumen expiratorio y volumen inspiratorio. Pero tiene un Muy bien, complemento. muy bien, está bien. Volumen de reserva inspiratoria, reserva. volumen de reserva Expiratoria. expiratoria, volumen corriente y volumen tidal, llamado también ventilatorio o corriente. De esos 3, pero de esos 4 volúmenes, el espirómetro va a poder tomar en cuenta de esos 3, porque la espirometría es un estudio dinámico. Han visto que meta aire, sople. Entonces va a poder tomar en cuenta el expiratorio, inspiratorio y el ventilatorio. No así el residual. ¿Quieres ver el volumen residual? Tienes que hacer una pletismografía, otro estudio, ¿no? Entonces, en la espirometría, yo voy a poder ver esos volúmenes. Uno de esos que me interesa para la interpretación de la espirometría es el volumen, está al revés en inglés, volumen expiratorio forzado del primer segundo. O sea, esto, lo primero que sé es el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Eso es lo primero que voy a tomar en cuenta. Y seguramente este volumen expiratorio forzado del primer segundo, como está disminuido en los amáticos, la luz de bronquio va a estar disminuido, lo más seguro. También puedo ver con la espirometría la capacidad vital forzada. A ver, ¿quién sabe cómo se forma la capacidad vital forzada? ¿La suma de qué volúmenes? ¿Suma de qué volúmenes? El volumen corriente. A ver, usted. Reserva inspiratoria, reserva expiratoria y corriente. Ajá, sí, creo que sí. Ya, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente. O sea, lo que todos hacemos todos los días. Pues. Sin eso no vivimos, sin inspiración, expiración, o no. Y sin ventilación no vivimos. Por eso se llama capacidad vital forzada. O perdón, en este caso capacidad vital. Pero la espirometría es forzada. Capacidad vital forzada. La suma de los 3 volúmenes. Y además el índice de Tifenot. El índice de Tifenot, que es este. Tifenot es la relación de ambos. Vale decir, por ejemplo, si yo, pues la espirometría es un estudio que va a ver, digamos, tanto los volúmenes y capacidades. Sin embargo, lo que va a tomar en cuenta es el relativo a lo ideal que el paciente tiene que tener. Por ejemplo, este paciente tiene acá un valor referencial. Esta persona que tenga, no sé, 30 años, unos 60 de estatura, 60 kilos, por decir así, es latina, tiene un predicho, una referencia de valores a los cuales tiene que llegar. O sea, eso tú vas a obtener
introduciendo los datos a la computadora, al espirómetro. Bla, 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 bla. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto talla? Y la máquina, el espirómetro, automáticamente te da un valor de referencia. Por ejemplo, ¿usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Nombre? Alejandra. ¿Cuánto mide? 1,40. ¿Usted? Bueno, ¿usted? ¿Cuánto mide? ¿Alguno quién es más alto? No vino. ¿Usted? Nombre. Alejandra, 1,40. ¿Usted cuánto? 1,90. 1,40, 1,90. ¿Será el mismo pulmón? ¿Será la misma capacidad? Un pulmón más pequeño, menos capacidad. Digamos 2 litros. Más pequeño, bueno. ¿Cuál es su nombre? ¿Me dijo usted? Carolina. 1,90. No creo que sea 2 litros, debe ser ejemplo, 4 litros, digamos. Eso va a salir acá en la referencia. Para Carolina, digamos, 4 litros. Es un ejemplo. Para Alejandra, 2 litros, por decir. ¡Sople! Mínimo 3. Y Alejandra sacó de 2 litros, que era su predicho, sacó 1 litro, y eso hizo con bastante fuerza. ¿Cuánto es en porcentajes? ¿Cuánto es en porcentajes? 100%. Tenía que obtener 1 litro. 1 litro. Perdón, 2 litros, y obtuvo 1 litro. 50%. 50%. Eso yo voy a valorar en los porcentajes. Aquí están los porcentajes. Eso me obtiene. ¿Tiene alguna enfermedad? Seguro que tiene algo. ¿O no? Claro. Sí. Su compañera Carolina, sople, lo mismo. De los 4 litros que tenía de referencia, sacó los 4 litros. ¿Cuánto en porcentajes? No creo que tenga nada, debe estar bien. ¿Entiende? Del predicho, lo que el paciente obtiene. Y estos son los valores predichos de referencia, y esto es lo que obtiene el paciente. Ejemplo, veamos acá. Sople, sopló, y este paciente tiene que obtener 5.790 ml. Obtuvo 5.000. Te he dicho 5.380, porcentaje de 93%. Este paciente en el volumen respiratorio forzado, 4.610, obtuvo 3.430, 74%. ¿Se me entiende? O sea, los valores de los predichos, yo obtengo, digamos, los porcentajes, y esto yo tengo que tomar en cuenta. Si está más de 80, yo creo que sí, está bien. Pero eso es una parte. Para poder interpretar la espirometría, lo que más me interesa es el tifenol. ¿Cuál es el tifenol? Relación del volumen respiratorio forzado del primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Índice de tifenol. Aunque es mal llamado índice de tifenol porque este es forzado. De todas maneras, este índice de tifenol, en la relación de ambos, si está menos de 70, va a ser un patrón obstructivo. Si está más de 70 el tifenol, va a ser un patrón restrictivo o no. En este caso es un patrón obstructivo. Menos de 70 el tifenol es un patrón obstructivo. Más de 70 el tifenol es un patrón restrictivo. Y obstructivo va a ser en el asma, en este caso, EPOC, bronquiectasias y cosas. Restrictivo va a ser en fibrosis pulmonar, en neumonía, atelectasias, algo que impida que el pulmón se vaya distendiendo. El cambio obstructivo tiene mucho que ver con la parte de los bronquios. Bueno, ¿y cómo yo sé que este paciente no tiene asma? Muy bien. Tengo acá predicho 3.430 antes del broncodilatador. Después del broncodilatador va a 4.530. De 3.430 a 4.530 mejoró 1.100 ml. 1 litro 100 prácticamente. Va. El porcentaje es 28%. Si cambia más
de 12% más 200 ml, yo creo que este paciente es un paciente con problemas de asma. Claro, todo en la vida, nada es seguro, pero en medicina nunca sale 2 más 2, 4, pues no. Ojo. De todas maneras, si la prueba es positiva, tiene antecedentes, la clínica, todo eso, yo tengo que pensar en problemas de asma. ¿Entendido? Sí. La prueba de oro es la espirometría, que tiene que haber 12% más 200 ml en el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Ya esta espirometría nos demuestra eso. Mejora 1100 ml o 1 litro 100, 28% de cambio, prueba positiva al bronco dilatado. También puedo usar el picoflujo, PitFlow, para poder hacer la valoración. Esto no es espirometría, ven que es de plástico, tiene una graduación que me ayuda a poder evidenciar, por ejemplo, en el tratamiento o en el seguimiento o en el control. ¿Cómo hacemos en el seguimiento? El paciente, imagínense que tiene asma y le digo que haga un seguimiento, por decir, es un paciente con asma grave, por decir, y todos los días que se controla, por la mañana, por ejemplo, y el paciente, mire, como tiene una graduación, digamos que todos los días sopla 4 litros, digamos, todos los días 4 litros, 4 litros, 4 litros, todas las mañanas. Y de repente empezó a volcar sur, no sé, y se levanta un día de esos y bajó a 2 litros. Y lo hizo con fuerza. Está pasando ya un problema de broncoespasmo. Está empezando a hacer su crisis de asma probablemente. Me ayuda mucho para el seguimiento, ¿se dan cuenta? Y también después de eso hago el tratamiento y veo si es que, digamos, ingresó a la emergencia, sople apenas 1 litro. Después del tratamiento, ¿qué tal si mejoró a 2, 3 litros? Pues está mejorando. O sea, me ayuda bastante. Es portátil, es de plástico. Se llama picoflujo, PitFlow. Podemos emplear. ¿Listo? La radiografía no me ayuda en el diagnóstico. Puedo ver aplanamiento de los diafragmas, costillas horizontalizadas, ensanchamiento de espacios intercostales, pero no me llega al diagnóstico. No me dices asma. ¿Qué me dice? No me da diagnóstico. La espirometría sí me da el diagnóstico. Pero como diagnóstico diferencial para otras patologías. Bueno, esto no vamos a ver, esto no, tratamiento tampoco, pero para que entiendan, el tratamiento que se hace en el paciente es salbutamol cuando llega en crisis de asma, 2 puff cada 15 minutos durante 1 hora. O sea, vamos a hacer, por ejemplo, llegó mal, saturando 90, por decir, sibilancias bilaterales, tosigoso, qué sé. Y de repente tenemos que actuar inmediatamente, darle oxígeno, sí. Tenemos que dar 2 PAP a 4 PAP, o sea, agarramos nuestro inhalador directamente y para adentro. ¿Sí? ¿Cuánto? De 2 a 4 PAP cada 15 minutos. Ejemplo, son las 16 horas, 4 de la tarde, llegó el paciente, 2 PAP aplico en este momento y reevalúo a los 15 minutos, o sea, 16 con 15 minutos, otros 2 PAP. No mejoró, a las 16 con 30, otros 2 PAP, no mejoró, 16 con 45, otros 2 PAP, y la última agua a las 17:00, o sea, 2 PAP cada 15 minutos durante 1 hora para poder sacar de la crisis de asma. Algún día van a tratar seguramente. Lo van a ver con más detalle en la parte de neumología al año seguramente, pero para que tengamos una idea de cómo se puede sacar a un paciente de crisis de asma. Además de usar hidrocortisona para poder recordar que es inflamación. Un corticoide tipo hidrocortisona, dexametasona o prednisona podría ayudar. No tengo PAP, nebulización puede ser. Nebulización, podemos usar con nebulización. Siempre betadón de acción corta, salbutamol, fenoterol. ¿Será mejor la nebulización o los aerosoles? ¿Cuál creen ustedes? Nebulización, más común. Nebulización. ¿Cuál será para cada paciente grave? ¿Le doy aerosol o le doy nebulización? Nebulización. Vamos a ver. Estos aerosoles
tienen un vehículo que transporta el medicamento, el CFC y el HFA. Los clorofluorcarbonados, sus partículas son más de 5 micrones, en cambio los HFA, los hidrofluoroalcanos, los alcanos son menos de 2 micras. En conclusión, ¿cuál es más pequeño? Hidrofluoroalcano, menos de 2. Estas son muy grandes, más de 5. Actualmente ya no vienen con esta, todos vienen con HFA. ¿Por qué? Porque con el hidrofluoroalcano la mayoría del medicamento se iba a los pulmones 51%, ni siquiera va todo, 51% apenas va. En cambio, con los carbonados, micras grandes, la mayoría en la boca, 94%, que no sirve de nada en la boca que esté, apenas 4% iba al pulmón, donde produce broncodilatación. ¿Cuál era mejor? Los hidrofluoroalcanos, que producen broncodilatación, en contraposición de los carbonados, que no llegan hasta el pulmón, 4% apenas, 4% apenas. Lo mismo pasa con la nebulización, son partículas muy grandes. Antes que sea ultra, no sé, nebulización, hay ultra microscópica. De todas maneras, mejor llega a ser el vehículo, que son partículas muy pequeñas, del HFA. Entonces ya saben a lo cual es mejor. Pero claro, la nebulización tiene oxígeno, puede ayudar, claro. No tenemos otra cosa, pues hay que ayudar nebulización, hay que darlo. ¿Cuántas gotas? 5 gotas de salbutamol o fenoterol, 5 ml de solución fisiológica. También podemos incluir al salbutamol hipatropio, bromuro de hipatropio. Cuando estamos con los aerosoles, siempre debemos usar aerocámara cuando está en crisis, porque el paciente, ¿cómo se aplica? Es clave. Cuando usted indica al paciente, dele salbutamol, 2 PAF cada, no sé ya, para la casa, digamos, está estable el paciente, 2 PAF cada 6 horas. Si no le explicaste bien al paciente, no lo va a hacer. Algunos agarra, dispara, lo deglute, pero no es la idea que deglutan, la idea es que inhalen, o sea que y lo mantengan durante 10 segundos a 15. ¿Y lo hacen? Exacto, porque si no, no sirve de nada. O como en la película del Dr. House, a ver cómo usaba, pero nada que ver, ¿no? ¿De acuerdo? No sé qué capítulo fue. Entonces, no sirve tragarlo, no sirve retener la boca, lo que tienen que hacer es inhalar profundamente. Y cuando no podemos, bueno, cuando el paciente no puede, un bebé no va a poder hacer. 5, 6, 7 años, hasta que lo entrenen bien, no va, un bebecito, no sé, pues, 3 años, 2 años, no te va a entender. ¿Qué vas a usar? O personas ancianas, no te van a entender. ¿Qué tendrás que hacer? Aerocámara. También se llama espaciado. Aerocámara o espaciado. Acá aplicas e inmediatamente el paciente lo que va a hacer es agarrar, sueltas y que calcule. Y si no puede, ni interesa. Respira dentro de la aerocámara, porque el medicamento está acá. Esto es con válvula, por ejemplo. O sea, eso es lo bueno. En cambio, cuando es directo, el paciente está, no va a poder mantener los 10 a 15 segundos. ¿Se dan cuenta? Aerocámara mejor, en crisis de asma. ¿Alguien quería algo por atrás? Levante la mano. Adelante. Se ha visto que en general, aparte de los extremos etarios, también en todos los rangos de edad es mejor utilizar la aerocámara, porque al utilizar el inhalador directamente, la mayor parte del medicamento se cae en la cavidad oral, por más que sean aerosoles con carbono o con el otro vehículo. Ya, perfecto. Lo que hay que hacer, justamente hay un paciente que tiene crisis de asma, no nos olvidemos de lo que es la aerocámara. En la parte práctica tenemos que enseñar al paciente. Repito, no todos lo van a entender, no todos van a aplicarse bien, y después van a decir, el doctor no sabe, hermano, me dio todo, y no sirve de nada. Tenemos que aplicar bien lo que es
la aplicación correcta. ¿Entendido? Complicaciones graves, neumotórax, neumodiastema, atelectasia, paro respiratorio, convulsiones. No todo lo que silba es asma. Asma, no. Puede ser que sea, voy a pensar en asma, sí, lo primero en asma voy a pensar, pero puede ser bronquiolitis viral. La bronquiolitis viral es producida por el sincicial respiratorio. Los lactantes, su primer episodio de broncoespasmo, sibilancias, no es asma. La bronquiolitis también tiene sibilancias. Eso no significa que tengan asma. Ojo. Bronquiolitis también tiene sibilancias. Neumonías atípicas, tuberculosis. ¿Dónde nos da la tuberculosis? La tuberculosis es la gran simuladora, simula muchas enfermedades. Igual puede dar sibilancias. Sibilancias por reflujo, EPOC, fibrosis quística, laringitis, cuerpo extraño, compresión y demás. Bueno, nunca se da sedantes. Recuerdan que algunos pacientes dan, denle un relajante que se tranquilice. No, va a hacer un paro o va a empezar a hacer desaturación. Diuréticos no, corticoides de depósito no. Nunca dar corticoides de depósito. A ver, le daremos esta ampollita para el mes. No, muchos efectos colaterales. Glaucoma, osteoporosis, inmunodepresión, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. No corticoides de depósito. Adrenalina, si es que algo le da, mucolíticos, no se da. Acetilcisteínas, no, empeora el cuadro. Antihistamínicos, no mejoren el asma. Antitusivos, ¿está con tos? ¿Jarabe para tos? No. ¿Qué se da? Broncodilatador. Un corticoide, puede ser tópico además, ¿no? Y además, sulfato, bueno, lo demás ya. Si tiene antibióticos, infección, bueno.